Otro de los derechos fundamentales del trabajador, también considerado desde el punto de vista del colectivo de trabajadores, es la huelga y su regulación legal. En este caso, para examinar el concepto de huelga, debemos recordar aquella característica del derecho del trabajo y particularmente del derecho colectivo del trabajo, que lo caracteriza como una norma, como un derecho que reconoce la autotutela como un mecanismo de solución de conflictos. La autotutela entendida como la preferencia, hasta cierto punto legal, por vías de hecho para alcanzar un resultado beneficioso para las partes. La autotutela básicamente consiste en hacerse justicia por su propia mano, y en este caso la huelga consiste en el ejercicio de vías de hecho para obtener un resultado dentro de un proceso de negociación colectiva. Si bien la huelga ha sido reconocida por instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes como un derecho fundamental del trabajador, particularmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile, la legislación interna del derecho del trabajo chileno ve la huelga con cierto recelo y establece en distintos puntos muchas oportunidades para evitarla, para ponerle término y en definitiva para lograr que no ocurra. Por ejemplo, el establecimiento de una oportunidad de una última oferta del empleador, el establecimiento de procedimientos de mediación obligatoria. En cuanto a su definición, es posible definir a la huelga como la omisión, reducción o la alteración colectiva y transitoria del trabajo con una finalidad de reclamo o protesta. Si bien en el derecho chileno solamente se reconoce la huelga en su fase de omisión del trabajo, de evitación del incumplimiento del deber de trabajar, reconocido así por el derecho, sí en otros ordenamientos jurídicos y en otras culturas jurídicas es posible encontrar otros mecanismos de huelga, particularmente los que se refieren a la reducción y a la alteración colectiva y transitoria del trabajo. Por ejemplo, y también que son en cierto modo consustanciales a determinados rubros. Existe, por ejemplo, lo que se conoce como la huelga de reglamento, o huelga italiana, o huelga de celo, que consiste en una alteración del sistema usual de trabajo, consistente en la adhesión puntillosa y estricta, y muy estricta, a los reglamentos, con el objeto de hacer incurrir al empleador en gastos de recursos tales como tiempo, dinero, combustible, etc. Este tipo de huelgas de reglamento es muy usual, por ejemplo, en los rubros de las aerolíneas, cuando los colectivos de pilotos deciden atravesar o emplear vías aéreas especialmente reconocidas en los reglamentos, pero que suponen también un mayor gasto de tiempo y de combustible para el empleador, como con la finalidad de obtener de ejecutar un reclamo o protesta en contra del empleador. Así las cosas, el artículo 345 del Código del Trabajo define a la huelga como un derecho y que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. El Código del Trabajo no reconoce dentro de los mecanismos de autotutela la huelga individual de un trabajador. Un solo trabajador que deja de trabajar está incumpliendo su contrato de trabajo y que por otro lado tiene otros mecanismos distintos, como podrá ser el reclamo a la inspección del trabajo o la demanda de cobro de prestaciones laborales o demandas de cumplimiento del contrato de trabajo. Entonces, un solo trabajador no puede desarrollar una huelga. La huelga se entiende como un derecho del colectivo de trabajadores, un derecho fundamental del colectivo de trabajadores. La huelga, como decíamos, tiene una regulación especialísima en el Código del Trabajo y muy regulada, muy frondosa. La huelga debe ser declarada y la ley establece que la huelga debe ser declarada en la oportunidad señalada por el propio Código del Trabajo. Primero, debe ser aprobada en votación personal y secreta, realizada en la sede sindical ante un ministro de fe, que podrá ser el inspector del trabajo respectivo. El quórum para adoptar una huelga es de la mayoría absoluta de los trabajadores representados por el sindicato, descontando por supuesto a los trabajadores con licencia médica, feriado o que se encuentren fuera del lugar habitual de la prestación de servicios por requerimiento de la empresa.
Esto pretende, con este mecanismo para el cálculo del quórum de trabajadores, se pretende evitar una usual práctica antisindical por parte de los empleadores de que en los procesos de negociación colectiva modificaban el lugar de prestación de servicio de los trabajadores para evitar que el sindicato cumpliera con determinados quórum para votar la huelga. ¿Cómo se vota una huelga? En primer lugar, la votación de la huelga debe ser convocada por una comisión negociadora sindical, que como ya dijimos estará en la mayoría de los casos compuesta por el directorio del sindicato, con a lo menos 5 días de anticipación a aquel en que la votación debe realizarse. Si es que la votación no pudiera llevarse a efecto por causas ajenas e inimputables al sindicato, este último tendrá un plazo de 5 días adicionales para nuevamente convocar a la votación. En cuanto a la oportunidad de la votación, hay que distinguir. Si es que existe un instrumento colectivo vigente, la huelga debe votarse dentro de los últimos 5 días de vigencia de este instrumento. Si es que no existe un instrumento colectivo vigente en la empresa, debe votarse dentro del plazo de 5 días, en los últimos 5 días de un total de 45 días, contados desde la fecha de la presentación del proyecto de contrato colectivo. Es decir, entre el día 40 y el día 45 siguientes a la votación o a la presentación del proyecto de contrato colectivo. De común acuerdo, obviamente, las partes podrán pactar la ampliación del plazo de negociación y postergar la oportunidad de la votación de esta huelga. Decíamos al principio que si bien la huelga ha sido reconocida como un derecho fundamental del colectivo de trabajadores, no obstante ello, el ordenamiento jurídico chileno establecido en el Código del Trabajo la ve con recelo. Y una manifestación de este recelo con que la ley observa la huelga es el establecimiento de oportunidades especiales concedidas a las partes para terminarla o derechamente evitarla. Una de ellas es el establecimiento de la última oferta del empleador. Ello consiste en que el empleador, con a lo menos 2 días de anticipación al periodo en que puede hacerse efectiva la votación de la huelga, podrá presentar a la comisión negociadora sindical una propuesta de contrato colectivo de trabajo denominado la última oferta. A falta de esta última oferta, lo será aquella propuesta formal más próxima al vencimiento de este plazo. Sin embargo, si es que no existiera una propuesta formal, se tendrá por última oferta la respuesta que dé el empleador a la presentación del instrumento colectivo de trabajo. La última oferta puede, esto es una facultad que tiene el empleador, no es una obligación, ser informada por escrito a todos los trabajadores involucrados en la negociación colectiva con el objeto de que los trabajadores, interiorizándose de esta última oferta, decidan si es que votarán a favor o no de la huelga. En cuanto a los medios para la votación de la huelga, ellos deben ser facilitados por el empleador, quien debe facilitar que la votación se realice con plena normalidad. O sea, debe otorgar permisos a los trabajadores para que concurran a la votación de la huelga. El acto de la votación de la huelga debe realizarse en la sede sindical y corresponde su organización a la comisión negociadora sindical, quien debe organizar el proceso evitando cualquier alteración en el normal funcionamiento de la empresa. Para la votación de la huelga propiamente tal, el voto es personal, secreto y debe realizarse ante un ministro de FIE quien escrutará los votos emitidos por los trabajadores. El quórum para la votación de la huelga, como ya decíamos, es la mayoría absoluta de los trabajadores representados por el sindicato, descontando por supuesto aquellos trabajadores que hagan uso de licencias médicas, que estén haciendo uso de permisos y quienes no se encuentren además en el lugar habitual de trabajo por disposición, así haberlo dispuesto a la empresa. En caso de que se apruebe la huelga, ella debe hacerse efectiva al 5º día siguiente al de la aprobación, al inicio de la jornada. Esto es importante porque si la jornada laboral se inicia durante la noche, es a la noche del 5º día siguiente a la votación, al anochecer del 5º día siguiente de la votación, que empezará a hacerse efectiva la huelga. Pero ¿qué ocurre en los casos en que la votación por la huelga no alcanza el quórum necesario de la mayoría absoluta? En este caso, el sindicato
puede impetrar o solicitar la suscripción del contrato colectivo con las estipulaciones establecidas en el piso mínimo de la negociación colectiva, que es el contenido en el instrumento colectivo vigente o en la respuesta del empleador, como ya lo vimos. Además, esta facultad debe hacerse efectiva dentro de los 3 días siguientes a la votación en que se ha votado negativamente la huelga. Si no se ejerce esta facultad, se entiende que el sindicato ha aceptado la última oferta del empleador. Nuevamente se trata de una manifestación del recelo con que la legislación laboral chilena observa el periodo de huelga. Otro mecanismo establecido por la legislación laboral chilena para evitar o para poner término a los procesos de huelga es la mediación laboral obligatoria. Ella puede ser solicitada por cualquiera de las partes y en este caso el mediador será el inspector del trabajo competente. Debe ser solicitada dentro del plazo de 4 días siguientes a acordada la huelga. Esto es dentro del término de 5 días siguientes, una vez votada la huelga, alcanzado el quórum para la votación de la huelga, o para que se haga efectiva la huelga, las partes tienen 4 días para solicitar la mediación obligatoria a la Dirección del Trabajo, tanto el empleador como el grupo de trabajadores o la organización sindical. Durante este proceso de mediación, las partes la Inspección del Trabajo puede citar a las partes, ya sea de forma conjunta o separada, para, en su calidad de mediador, realizar buenos oficios para tratar de acercar posiciones y establecer bases para un acuerdo. Transcurridos 5 días desde que la solicitud de mediación y sin que exista el acuerdo de las partes, el inspector del trabajo dará por terminada la mediación, debiendo hacerse efectiva la huelga desde el 5.º día siguiente, desde el inicio del 5.º día hábil. Asimismo, las partes pueden acordar la extensión por hasta 5 días de este plazo, prorrogándose el inicio de la huelga. Es importante establecer que, a diferencia del resto de los plazos establecidos en los procesos de negociación colectiva, que son siempre de días corridos, el plazo contenido en la negociación colectiva es de días hábiles. Estos 5 días son hábiles contados de lunes a viernes en los términos del Código del Trabajo. De cada audiencia de la mediación deberá levantarse un acta, la que deberá ser firmada por los comparecientes y por el funcionario mediador, que es el inspector del trabajo, como ya dijimos. ¿Cuáles son los efectos de la huelga? El primero, y como ya decíamos, es la suspensión de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Ello significa que durante el tiempo que dura la huelga, las obligaciones del contrato de trabajo se suspenden para los involucrados en la huelga. Los trabajadores, por su parte, no están obligados a prestar sus servicios y el empleador tampoco está obligado a remunerar a los trabajadores, tampoco a pagar otros beneficios y regalías derivados del mismo. Los trabajadores podrán desarrollar trabajos temporales para otros empleadores o independientemente, sin que ello signifique además el término del contrato de trabajo con su empleador. Los trabajadores podrán pagar las cotizaciones previsionales o de seguridad social en los respectivos organismos a que estén afiliados. Y durante la huelga, el recinto de la empresa no puede constituir sede sindical. Esta última es una disposición legal que ha sido profusamente criticada por la doctrina laboral en el entendido de que si bien el empleador debe facilitar los medios para la realización de la huelga, el no permitir o el hecho de que la empresa no sea una sede sindical se entiende como un entorpecimiento del proceso de negociación colectiva que está inserta esta huelga. Otro de los efectos que establece la regulación legal de la huelga es la prohibición de reemplazo. En este sentido es que el artículo 345 del Código del Trabajo, luego de caracterizar a la huelga como un derecho fundamental del colectivo de trabajadores, prohíbe el reemplazo de los trabajadores que se encuentran en huelga por parte del empleador. La infracción a esta obligación, a esta prohibición de reemplazar a trabajadores constituye una práctica desleal grave, sancionada en los artículos 345 y 403d del Código del Trabajo, y facilita la inspección del trabajo respectiva para requerir el retiro de los reemplazantes.
En caso de que, habiéndolo solicitado a la inspección del trabajo, el empleador se niegue al retiro de los trabajadores reemplazantes, la organización sindical podrá denunciar a la inspección, la inspección del trabajo podrá denunciar al empleador al tribunal competente de acuerdo al procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Nuevamente se tratará con todas las garantías que establece en este caso el procedimiento de tutela de derechos fundamentales para la organización sindical. Esto es que debe presentarse una denuncia dentro de los 60 días siguientes al incumplimiento del empleador de la obligación de prohibición de reemplazo. Los trabajadores cuentan con un sistema de morigeración de la prueba, que es la prueba indiciaria, de tal manera que establecidos indicios de que el empleador está reemplazando trabajadores que están en huelga fuera de los presupuestos legales, corresponde al empleador acreditar explicar los fundamentos de la medida y su proporcionalidad, y además se puede establecer la tutela laboral anticipada como medida cautelar, solicitando el retiro de los trabajadores reemplazantes como medida cautelar en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. El tribunal, en caso de acoger la denuncia, el tribunal debe ordenar el retiro de los trabajadores bajo el apercibimiento de una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Es importante notar que esta multa de 50 hasta 100 unidades tributarias mensuales es una de las más altas contempladas en el Código del Trabajo. Por otro lado, la organización sindical, como interesada y como titular de un interés legítimo, puede hacerse parte en este procedimiento de denuncia por la prohibición de reemplazo. Si bien la prohibición de reemplazo de los trabajadores fue incorporada solamente y de forma explícita en el Código del Trabajo a partir de la Ley 20.940 del año 2017, sí la situación y esta prohibición era reconocida por nuestros tribunales superiores de justicia. También dentro del marco de que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. Así, podemos citar la sentencia de la Corte Suprema, dictada en causa Rol 3.514 del año 2014, nótese, 3 años antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.940, que establece y resuelve que, volviendo a lo del momento, se tiende que la visión vertida en autos, que la empresa no se conforma con los fines ni con los valores que inspiran los superiores derechos de sindicalización y de negociación colectiva. Sin repetir lo que ya se ha predicado sobre el particular, ocurre que las prerrogativas que recogen las especies 16ª inciso antepenúltimo y 19ª de la Constitución Política de la República no son indiferentes entre sí. Lo que se traduce en que, de cara al derecho a declarar la huelga, íncito en los 2 últimos párrafos de la primera, de las mencionadas, da sus respectivas autonomías se conjuguen en un todo, por manera de que el derecho a la declaración de huelga legal es una suerte de coronación esencial del derecho de la libertad sindical, a través del normado ejercicio del de negociación colectiva. Todos son fines y causas a la vez, cada uno de ellos ha de ser visto como causa final de los otros. Al culminar el recorrido presentado en el razonamiento noveno de este documento, se constata que las 2 maneras de aprehender el sentido más profundo y holístico del discurso legal del tantas veces mencionado artículo 381 del Código del Trabajo, y que posteriormente sería reemplazado por el artículo 351 del Código por la Ley 20.940, la balanza se inclina en favor del que cierra absolutamente las puertas a toda suerte de reemplazo de los trabajadores en huelga, aún, por cierto, el consistente en traer desde otros lugares de la misma cadena en conflicto trabajadores que releven a los paralizados, conclusión que debe pretenderse invalidadora de la postura plasmada en las sentencias del cotejo. Es decir, ya con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 20.940, que contempla la prohibición absoluta de reemplazo de trabajadores en huelga, los tribunales superiores de justicia ya habían reconocido esta prohibición sobre la base del principio general que admite que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. Mencionábamos también que nuevamente en este recelo que la ley chilena
sostiene o manifiesta respecto de la huelga, que si bien es un derecho fundamental, ella tiene limitaciones establecidas en la ley. En primer lugar, se establece como principio general en el propio artículo 345, luego de establecer que la huelga es un derecho fundamental del colectivo de trabajadores, que ella no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en su contrato de trabajo. La huelga solamente podrá suponer una alteración de los efectos de los contratos de trabajo de los trabajadores que hayan adherido a ella. Otra limitación es el establecimiento de los servicios mínimos y equipos de emergencia para hacer frente a la huelga. En este sentido es que la regulación de la huelga establece la obligación de la Comisión Negociadora Sindical de proveer al personal necesario para atender a los servicios estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales y las instalaciones de la empresa, para prevenir accidentes, para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, tales como la vida, la salud o la seguridad de las personas, evitar daños ambientales o sanitarios. El personal destinado por el sindicato a atender estos servicios mínimos se debe conformar precisamente y solamente con trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva y recibe, de acuerdo a su naturaleza, el nombre de equipo de emergencia. Como continúan prestando servicios, sus integrantes deberán percibir las remuneraciones por el tiempo trabajado cumpliendo con estos servicios mínimos obligatorios. Los servicios mínimos deben proveerse durante el tiempo necesario para atender a los fines determinados establecidos en estos servicios mínimos. Pero ¿qué ocurre cuando es el sindicato quien no provee el equipo de emergencia? En este caso, es la empresa quien debe adoptar las medidas necesarias para atender a los servicios mínimos. Ello lo puede lograr mediante la contratación de servicios con la previa información a la Dirección del Trabajo. Esta contratación no puede involucrar un número superior de trabajadores a los que el sindicato no ha proveído para prever estos servicios mínimos, salvo la autorización de la Dirección del Trabajo, que debe ser fundada. Ahora, ¿cuándo se entiende qué servicios son o pueden ser calificados como mínimos? Primero, ellos deben ser calificados antes del inicio del proceso de negociación colectiva. Además, la calificación debe contener, en primer lugar, cuáles son los servicios que se van a entender como servicios mínimos obligatorios, el número y la competencia profesional de los trabajadores que conformarán los equipos de emergencia. Además, el empleador debe someter a todos los sindicatos una propuesta de servicios mínimos con a lo menos 180 días de antelación al vencimiento del instrumento colectivo vigente, con copia a la correspondiente inspección del trabajo. En caso de que no exista sindicato, esta propuesta del empleador debe ser presentada con 15 días siguientes a la comunicación de la constitución del mismo. Luego de recibida la propuesta, los sindicatos tienen 15 días para responder en forma conjunta o separada a la propuesta del empleador. Y las partes cuentan dentro de este procedimiento de calificación con un plazo de 30 días para alcanzar un acuerdo. En caso de que exista este acuerdo, se levanta un acta suscrita por el empleador y por los sindicatos que concurrieron a la calificación con copia a la Dirección del Trabajo. Pero si es que no existe acuerdo, las partes pueden solicitar la intervención de la Dirección del Trabajo dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que no alcanzaron este acuerdo. La resolución de la Dirección del Trabajo debe necesariamente ser fundada y debe ser emitida dentro de los 45 días siguientes y notificada debe ser emitida dentro de 45 días y notificada a las partes dentro de los 5 días siguientes a su emisión. Los artículos 345 y siguientes plantean el problema en cuanto a la posibilidad de reclamar en contra de la resolución de calificación de servicios mínimos, toda vez que se establece que la resolución de la Dirección del Trabajo que califica servicios mínimos solo será reclamable, y este es el tenor literal de la norma, ante el Director Nacional del Trabajo. Entonces se ha planteado la posibilidad o se ha planteado la discusión acerca de si es posible o no reclamar judicialmente de esta calificación de los servicios mínimos durante la huelga. Y en este sentido existen autores y doctrinadores que sostienen que, atendido el tenor literal de la disposición y atendido el carácter
especialísimo de las excepciones en el derecho del trabajo es que no es posible reclamar ante el director del trabajo. Sin embargo, por otro lado, también es posible sostener que todo el sistema procesal administrativo descansa también sobre la posibilidad de revisión de las resoluciones administrativas por órganos judiciales. Por lo tanto, sería dentro de ya el procedimiento general, dentro del ordenamiento general laboral, recurrir ante el juez laboral para reclamar en contra de la decisión de la Dirección del Trabajo de calificar o no los servicios como mínimo. En cuanto a los equipos de emergencia, el empleador debe indicarlos en su respuesta al proyecto de contrato colectivo, indicando el número de los trabajadores afiliados que conformarán los equipos de emergencia. Una vez recibida esta propuesta, la comisión negociadora sindical tiene el plazo de 48 horas para responder a la propuesta del empleador. En caso de negativa de la comisión o en caso de desacuerdo sobre el número o la identidad de los trabajadores, el empleador debe solicitar el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo dentro del plazo de 5 días de recibida la impugnación por parte de la comisión negociadora sindical. Otra limitación especial a la huelga y de especial importancia al proceso de huelga que establece el Código del Trabajo es la posibilidad de reincorporación o descuelgue individual, dispuesta en el artículo 357 del Código del Trabajo. Lo cierto es que la regla general es la prohibición para el empleador de ofrecer o aceptar la reincorporación individual de los trabajadores en huelga. Sin embargo, se contempla una excepción a esta prohibición, tratándose de grandes y medianas empresas, en cuyo caso los trabajadores podrán descolgarse de la huelga a partir del día 16º de la huelga, siempre que la última oferta del empleador haya contemplado, primero, las idénticas estipulaciones a las contenidas en el contrato, convenio o fallo arbitral vigente, con excepción de la reajustabilidad y que contemplen también una reajustabilidad mínima según el índice de precios al consumidor y que a falta o en aquellos casos en que no existe una última oferta del empleador, el descuelgue podrá realizarse a partir del día 30º de la vigencia de la huelga. En el caso de la micro y pequeña empresa, el descuelgue podrá ocurrir a partir del día 6º, si es que la última oferta cumple las mismas condiciones y a falta de la última oferta del empleador, a contar del 16º día del inicio de la huelga. Como contrapartida al derecho de huelga, que consiste en la negativa de los trabajadores a prestar sus servicios amparada por el derecho y con estos fines de protesta o reclamo, existe también la posibilidad del empleador de cerrar temporalmente la empresa, lo que se conoce como el lockout o cierre temporal. En este caso se trata del derecho del empleador, una vez iniciada la huelga, a impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa, ya sea a la empresa, predio o establecimiento. El lockout puede ser total, si es que afecta a todos los trabajadores de una empresa o establecimiento, o puede ser parcial, si es que afecta a todos los trabajadores de uno o más establecimientos de la empresa. No puede, por cierto, el lockout afectar a los trabajadores excluidos de la posibilidad de negociar colectivamente. La duración máxima del lockout también está limitada en el Código del Trabajo y es de 30 días contados desde que se ha hecho efectiva la huelga. El lockout, como él también tiene otras limitaciones, solo puede ser declarado si es que la huelga afecta a más del 50% del total de los trabajadores de una empresa o establecimiento, si es que la huelga también supone paralización de actividades imprescindibles para el funcionamiento de la empresa. En caso de reclamo o calificación la calificación de estas circunstancias corresponderá a la Inspección del Trabajo. Y por otro lado, la resolución de la Inspección del Trabajo que resuelve el reclamo contra el cierre temporal será reclamable ante el Tribunal del Trabajo correspondiente en el procedimiento monitorio. En cuanto a sus efectos, ellos son la suspensión del contrato de trabajo, que son análogos a la huelga en este sentido, la suspensión de la obligación de los trabajadores de prestar sus servicios y a la vez la suspensión del empleador de pagar las remuneraciones, pero con la limitación de que el empleador debe pagar las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores afectados por el cierre temporal, pero que no se encuentren en huelga. Otra limitación que establece el derecho laboral a la huelga es que durante la misma la comisión de negociadora de la empresa
puede formular nuevas ofertas en representación de esta última. Debe tratarse con la misma publicidad y formalidades de la última oferta formulada por el empleador. Además, la votación de las nuevas ofertas deben realizarse también en un ministro de fe, en que los trabajadores deben pronunciarse entre mantener la huelga o aceptar la nueva oferta de la comisión negociadora de la empresa. Finalmente, si la nueva oferta es rechazada, el empleador puede presentar una nueva transcurridos los 5 días siguientes desde la votación de la oferta. En cuanto a la reanudación de faenas, ello procede por disposición del tribunal a solicitud de parte, y ello puede ocurrir a solicitud ya sea de la empresa, de los sindicatos que intervienen en el proceso de huelga o de la dirección del trabajo. En caso de que la huelga o el cierre temporal cause grave daño a la salud, al medio ambiente, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional. Finalmente, la reanudación será en las mismas condiciones vigentes al presentar el proyecto de contrato colectivo de trabajo. Así vistas las cosas, la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores que supone la suspensión de la obligación o del deber de trabajar reconocido por el derecho en cuanto acto de autotutela con el fin de obtener un resultado favorable al colectivo de trabajadores dentro de del proceso de negociación colectiva. Como nosotros decíamos, ya es junto con la negociación colectiva y el derecho a la sindicalización es lo que se ha denominado la tríada del derecho colectivo del trabajo. Es un derecho fundamental de los trabajadores reconocido por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y que al igual que la negociación colectiva y como parte de este mismo procedimiento ha servido para obtener conquistas sociales por parte de los trabajadores que en definitiva se han visto incorporadas como normas y prestaciones laborales reconocidas por el derecho del trabajo individual.